100.1 Bayamón, la señal de Puerto Rico. La hora de la historia viva. Un espacio de divulgación histórica, memorial oral y cultura puertorriqueña. Con el doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico y catedrático de historia de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. La hora de la historia viva, donde el pasado cobra voz y la historia sigue viva. Con ustedes, el doctor Carlos Hernández. Muy buenas tardes y a Puerto Rico, son las 3 de la tarde y comienza la hora de la historia viva, el espacio donde el pasado conversa con nuestro presente. Les saluda Alexander Román desde aquí, desde la playa de Ponce. Estamos en el sector Amaria Marín, en WPAB Radio 550 en amplitud modular, aquí en el sur, pero también estamos en el ECO 93.1 FM en Bayamón. Saludo a todos los amigos que nos copian en el área metropolitana. Hoy, lunes 27 de julio del 2026, nuestro anfitrión habitual, el amigo del historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos I. Hernández, no nos acompañará. También estará ausente en la emisión del próximo 3 de agosto por compromisos académicos, ¿verdad?, relacionados a su participación en el Encuentro Latinoamericano de Historia Oral. ¿Historia oral para qué? Me corresponde pues conducir estos dos programas y hacerlo con el mismo compromiso que acerca la historia a nuestra gente, ¿verdad? Y no quiero seguir el programa sin mencionar, ¿verdad?, la muerte de nuestro querido compañero Ramón Figueroa Marín, ¿verdad? Fue un gran amigo, leal, ¿verdad?, aquí a PAB y a todo lo que él creía, ¿verdad? Tu entrega dejaron huellas imborrables en cada uno de nosotros y en la gran familia de la WPAB 550. Siempre te recordamos, ¿verdad? Y yo conocí a Ramón muchos años, ¿verdad? Cuando empezamos nuestro primer trabajo, que fue en supermercado, ahí fue que yo tuve el gusto de conocer a Ramón y en una ocasión, ¿verdad?, que estaba buscando trabajo, que entré por aquí, por las puertas de WPAB, que me recibió don Tuto Jiménez, ¿verdad?, que paz descanse también, y me llevó a donde Zaida, ¿verdad? Ahí pues también me di cuenta que Ramón trabajaba aquí. Hey, Ramón, ¿cómo estás? Así que en paz descanse nuestro querido Ramón Figueroa Marín, y un consuelo especial a su esposa Jessica, a su querido hijo, de parte de la familia, ¿verdad?, de WPAB, ya lo han dicho. Perdimos un gran compañero, pero siempre estará en nuestros corazones, sin lugar a dudas. Hoy, la invitada de hoy, y como dicen por ahí, show must go on, ¿verdad? La invitada de hoy, de esta tarde, es la doctora Ramonita Vega Lugo, es historiadora y autora del libro Cólera en Puerto Rico, impacto de la epidemia en San Germán y Mayagüez para 1856. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la hora de la historia viva. Muchas gracias, buenas tardes. Qué bueno. Encantada de estar con ustedes. Encantado de que usted sea nuestra invitada, ¿verdad? Vamos a extrañar mucho los comentarios del historiador oficial de Puerto Rico, pero yo sé que usted nos va a ayudar un poco para seguir entendiendo nuestra historia, ¿verdad? Y traerle a la radio escucha educación, ¿verdad? De primera, ¿verdad? Ya usted sabe cómo están las radios en estos días, solamente diciendo malas noticias, y necesitamos también la educación, necesitamos las buenas noticias, necesitamos que los psicólogos, todos los que quieran participar para que sea un Puerto Rico mejor, pues utilicen la radio. Y antes de culminar antes de empezar con la doctora, un 27 de julio, antes de continuar comentamos, vamos con nuestro primer segmento. ¿Qué pasó en nuestra historia un día como hoy? El 27 de julio de 1857 nació en Bayamón el médico y dirigente público José Celso Barbosa. Independientemente de las controversias políticas que acompañaron su trayectoria, su natalicio nos permite recordar la importancia que la medicina, la salud y la organización social han tenido en la historia de Puerto Rico. El pasado año salió a la luz el libro José Celso Barbosa y Alcalá, un encuentro con la historia que es sin duda una invitación a dar una mirada a la figura del prócer para repensar su gestión histórica desde el enfoque social y cultural, editado por la historiadora doctora Gloria Tapia. Esa coincidencia pues resulta especialmente oportuna hoy cuando vamos a hablar de una epidemia que sacudió el país apenas un año antes del nacimiento. Doctora Ramonita Vega Lugo, para comenzar de manera amplia, ¿por qué la historia de una enfermedad
también es historia social, económica, política y humana. Bueno, la respuesta general es que una enfermedad, sobre todo cuando es contagiosa, es una amenaza, ¿verdad?, social y representa, en este caso, algo que sabemos que no discrimina sobre a quienes va a atacar, y de manera que todos los sectores sociales pueden ser víctimas de una enfermedad, en este caso contagiosa. Y el historiador español que ha escrito algo reciente sobre cómo se caracteriza una epidemia, dice que hay un desconcierto y desorden que implica que la epidemia o la enfermedad puede ser, en primer lugar, poblacional. Y a mí eso me parece interesante porque hace clic en el sentido de que coincide en gran medida con mi trabajo. Ajá. Porque todos los documentos que uno trabaja de esta época no pueden evitar el tema del cólera. O sea, yo puedo hacer una apuesta en cualquier lugar de Puerto Rico, aunque mi especialidad en este tema fue primero general de Puerto Rico y después específicamente en dos lugares que se estudiaron más a profundidad. Lo que no cambia en ningún sitio es que a partir del mes de noviembre del 1855, que es cuando entra por Naguabo la epidemia, y luego, según va pasando la primera etapa de ese año 55, al año siguiente, en el 56, ya en su forma final, cuando se presenta en Mayagüez y en San Germán, sigue siendo un elemento no solamente de desorganización social, es que podemos leer el miedo sin ver a la gente, o sea, porque es que hablan del flagelo, de la amenaza, del terror que hay envuelto, o sea que uno prácticamente puede sentir esa sensación en términos del miedo, de lo que implica esa caracterización que habla Rodríguez Ocaña de España, por ejemplo, de que cualquier investigación allá pues tiene ese aspecto del ver las epidemias o las enfermedades como el reino de la muerte, o sea, que todos estamos amenazados. Así es. Y eso en principio, ¿verdad? Pero en el caso de Puerto Rico, lo que impresiona de entrada, en términos de poder ver cuán dramático puede ser para hacer esa conjunción de lo social, lo económico, lo político y lo humano, es el número de las víctimas. O sea, otra cosa que no hay duda hasta el momento es que oficialmente ese número, que fue mucho mayor, pero el número oficial de 25.820 personas fallecidas en un año por el cólera, obviamente crean una impresión de que esto en el Puerto Rico del siglo XIX tiene que haber sido algo bien impactante. Así que el número como tal es fuerte, pero cuando uno empieza a ver esa caracterización, o sea, en la demografía, de cómo esa cifra oficial no solamente impresiona, sino que las mismas fuentes que se siguen mirando nos permiten llevar esto hasta más de 30,000, precisamente por la manera en que se reportan los muertos, la manera en que se atienden en términos de las medidas preventivas y luego pues las que vienen a consecuencia del desastre, de cómo seguir trabajando precisamente para evitar que se riegue hacia otros sitios mediante cordones, vamos a decir en el campo, que le llaman los cordones sanitarios, tratando de literalmente separar las comunidades, de que no vaya a pasar el germen hacia otro lugar, o sea, sin saberse siquiera cuál es realmente el germen que lo produce. Así es. Que por ahí es que viene toda esta parte de cómo trazamos o dramatizamos lo que tiene que ser un espacio de mucho terror, como lo reflejan los documentos, y por otro lado, el terror no solamente por la muerte, sino también de cómo se afectan los negocios, o sea, eso no es solamente del pasado. No, eso lo vivimos aquí con el COVID,
Lo vivimos aquí con el Exacto. COVID, cuando los huracanes y todo eso, ¿ah? Exacto. Y sobre todo cuando la gente no sabe de qué se trata la enfermedad, o sea, Claro. de cuáles son las características mismas de la enfermedad, de cómo se contrae. Ajá. Así que en ese sentido es que cuando hablamos de la epidemia, pues tenemos que pensar en esa definición, ¿verdad? Porque quizás mucha gente que nos está escuchando Sí, no conoce de qué se trata el cólera. exacto. Alguna gente puede pensar que esto pues fue una enfermedad del pasado, Sí, una enfermedad que está viva todavía que está viva, exacto. Y y que está puede, tan cerca como para nosotros como en Haití. claro, O sea, después de los terremotos, lo que ocurrió allí en términos de seguir muriendo mucha gente es que sigue siendo una amenaza para los lugares más cercanos también. así es. En ese sentido, o sea, que nosotros no estamos lejos del cólera. Uno piensa que está por allá, por la India, por donde Sí. se originó originalmente, No. pasando de un sitio a otro, y en Asia, pero ¿cómo alcanza Europa? Desde los años del 1830, era impredecible. Esto se desarrollaba de una manera que los mismos expertos de su tiempo no podían definir cómo era la situación, pero lo que se trata aquí de ver es, para resumir, en términos de lo que es lo que mata, Sí. es el famoso Vibrio cholerae, Ok. que es lo que pasa por el excremento humano a través de la comida o el agua que esté contaminada. Así que eso va a encontrar en sitios insalubres de centros urbanos, principalmente en el siglo XIX, formas de seguirse propagando, porque las personas a lo largo de los ríos pues consumen agua que pueda estar Claro. contaminada, donde las condiciones de habitación eran las peores, donde hubiera hacinamiento, o sea, donde esas descargas como tal de excrementos estuvieran contaminando agua que es potable supuestamente, ¿verdad? Pues donde se aglomera mucha gente, pues las condiciones de habitación eran las peores. La sanidad tampoco estaba tan desarrollada. No estaba desarrollado. Y la exacto. población que iba prácticamente minando lo que podía ser su capacidad de resistencia. Así que eso hizo al cólera una fuerza social significativa desde Europa. Así que cuando nosotros empezamos a escuchar, y digo nosotros empezamos pensando en los que viven en Puerto Rico en los años 30 del siglo XIX. Exacto. Que estábamos dominados por los Desde españoles, ¿no, 1830. doctora? ¿Ah? Estábamos dominados por el régimen español, ¿no? Claro, y que nosotros teníamos un continuo contacto, no solamente con los barcos oficiales de España, o sea, que por aquí podía, a través de contrabando, haberse infectado antes la isla. Eso es parte de la sorpresa Parte que de la tenemos sorpresa. para investigar, porque es una crisis que había muchos rumores, había sospechas, incluso en lugares donde creían en Europa que esto podía ser hasta plantado, o sea, que hubiese veneno para matar gente de una manera para allá. dramática, y esto llegó a ocurrir en España, en ciudades donde se atacó incluso a personas que se alegaba que podían ser los que estaban contribuyendo a los males. Interesante. Pero nosotros tenemos que mirar esto a la luz de lo que es la historia de la medicina, lo que es la historia social en Puerto Rico, lo que es esa historia de lo comercial, de cuán expuestos estábamos desde los años 30, porque ya estaba en Europa y se había estado paseando por el Caribe, así que no sería tan lejos de que nos pudiera llegar a nosotros. Así es, está súper cerca. Estamos dialogando sobre el libro El cólera en Puerto Rico, impacto de la epidemia en San Germán y Mayagüez. Eso ocurrió en el 1856. Bien interesante lo que nos cuenta la autora de este libro, ¿verdad? Y queríamos preguntarle, antes de irnos a la primera pausa, ¿en qué momento comprendió usted que el cólera de 1856 no podía estudiarse solamente como un asunto médico, sino como una ventana histórica para entender la sociedad puertorriqueña del siglo XIX? Bueno, en primer lugar había una tesis de maestría, pero
antes de mi tesis de maestría, que fue la que fue sobre el cólera específicamente, yo estaba buscando temas para investigar en los previos a la tesis como tal, que son cursos de investigación, de metodología y teoría, etcétera. Y en esos cursos, pues tuve la suerte, ¿verdad?, de tener a personas que inspiraron la investigación en el sentido de que la apoyaron. Sí. Y en ese caso, pues estuvo la doctora Piri Fernández de Luis, porque cuando supo que el doctor Betances tenía alguna participación a través mío en el primer borrador de una propuesta que le hice, pues ella quedó impactada porque ella era ultra independentista y muy admiradora de Betances, sin conocer esa parte de su historia. Sin conocer esa historia. Entonces, pues me dio todo su apoyo para que mi primer trabajo fuera sobre la labor de Betances, el médico. Qué nítido. Y después de allí, pues empecé a ver pues que no era solamente el caso de que fuera Betances el médico, es que estamos hablando de que no había ningún trabajo sobre el cólera como tal. O sea, que nadie sabía, era algo que nadie conocía. Lo que había eran las noticias generales en todos los trabajos que había de medicina y la expresión pues de la cantidad de víctimas, pero no había un trabajo historiográfico que pudiera uno citar que hubiera trabajado el cólera en ningún sitio en Puerto Rico específico. Y entonces por ahí es que viene la contribución que tiene el doctor Cibes de Ale, que escribió en un artículo que ahora mismo no lo tengo a la mano, pero casi me sé de memoria, que él decía que no existe una monografía erudita que documente las características, los efectos y todo lo que pasó alrededor del cólera en Puerto Rico. Y entonces, una vez está esa, si vamos a ver, experiencia de otro investigador que dice que este es un tema que obviamente tiene oportunidad de investigarse, pues por ahí nos lanzamos y contribuyó mucho en este aspecto a la investigación, el que para la maestría ya entonces... Y para su tesis. Sí, de que el historiador, el doctor Fernando Picó, acogiera con mucho entusiasmo que mi trabajo fuera tesis de maestría. Excelente, y con esa está súper interesante, y con esa mirada entramos a una historia que rara vez ocupa el lugar que merece en nuestro curso escolar. Hacemos una breve pausa y rezamos con la historia que no nos enseñó en la escuela, aquí en la hora de la historia viva. Adelante, Alexis. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nun, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nun, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Buenas noticias para el sur de Puerto Rico. Ya abrió en Ponce el Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Si usted padece de reflujo, gastritis, úlceras, problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o necesita una evaluación especializada, visite al Dr. Hendrik Pagán Torres, gastroenterólogo, hepatólogo y especialista en trasplante hepático. Con oficinas en la Torre Médica San Lucas, Suite 719 en Ponce, aceptando la mayoría de los planes médicos. Llame hoy mismo para coordinar su cita al 787-651-0111. 651-0111. Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Experiencia, tecnología y compromiso con su salud digestiva y hepática. Porque cuidar su salud no puede esperar.
Clínica Veterinaria de Aybonito, el doctor Peter Matina y todo su personal se une a la hora de la historia viva, fomentando la historia de nuestro país. Contamos con atención veterinaria profesional, responsable y con amor. Clínica Veterinaria de Aybonito del doctor Peter Matina está en la calle Julio Cintrón, 109 Aybonito. Para citas, 787-735-5730. 787-735-5730. Clínica Veterinaria de Aybonito. Regresamos junto al doctor Carlos Hernández, historiador oficial de Puerto Rico, en la hora de la historia viva. Agradecido de los auspiciadores, el licenciado Pedro Rinaldi Nun, la Clínica Veterinaria de Aybonito, también el gastroenterólogo doctor Henry Pagán Torres, que está en San Lucas, en la suite 719. Y continuamos en la hora de la historia viva. Comenzamos con la doctora Ramonita Vega Lugo sobre su libro Cólera en Puerto Rico, impacto de la epidemia en San Germán y Mayagüez. Cuando se menciona una epidemia, solemos pensar en cifras, médicos, remedios. Sin embargo, el cólera también dejó al descubierto las diferencias entre ricos y pobres, las desigualdades raciales, las condiciones de los esclavizados y de los negros libres, las prácticas funerarias, las creencias religiosas y la capacidad o incapacidad del gobierno para proteger la población. Y la pregunta a la doctora es, ¿qué aspectos de la epidemia del cólera de 1855 y 1856 quedaron fuera de la historia que tradicionalmente se enseñó aquí en nuestro país, Puerto Rico? Bueno, yo te diría que todo, en términos de los aspectos, porque todavía es tiempo en que yo le cuestionaba a mis estudiantes en el salón de clases que me acabo de jubilar después de muchas felicidades, décadas de trabajo. Felicidades. Como profesora de historia en el recinto universitario de Mayagüez de la UPR. Y cada vez que preguntaba por el cólera y cuando yo les mencionaba el número de gente que había muerto y les preguntaba cómo conocían en términos de ese número de muertes, cómo lo podían comparar con el COVID, pues tenía que buscar rápido por las cifras que hay en el teléfono y pues inmediatamente se sorprendía cuando yo decía el número de las 25.800 wow, 20 personas muertas, porque obviamente no ha habido ni hay nada similar en Puerto Rico y menos en un solo año. Así que el inicio de esta investigación está entonces relacionada, como dije antes, en la insuficiencia de trabajo sobre el tema. O sea que precisamente la falta del conocimiento, después que se hizo mi trabajo, yo me siento bien contenta de que hubo oportunidad de que otra gente también contribuyera. Por lo menos hay 2 tesis, una de maestría y una doctoral, que están citadas al final de mi estudio para publicar el libro que ha mencionado de cólera en Puerto Rico, que es mi tesis original, pero con un adendum de los trabajos más recientes, precisamente para ver que del tiempo que yo trabajé hasta muy reciente, estamos hablando de que esto fue una tesina que fue tema de un trabajo de casi 10 años, o sea, que se terminó en el 89, pero yo estaba comenzando en la década de los 80. Estamos hablando de la búsqueda en los archivos históricos, de tratar de registrar toda la evidencia disponible y poderla comparar o tener información más completa a la hora de presentar un trabajo que no fuera de estadística nada más, que se pudiera ver la historia de la gente, que se pudiera conocer quiénes de carne y hueso también habían sido parte de ese trabajo, no solamente quiénes son los médicos, sino quiénes son las víctimas, quiénes son los afectados, cómo vivían, qué condiciones existían para ellos. O sea que no existía, como decía Cide Piadé, que fue el que me provocó a comenzar a buscar. Dice, no existe un trabajo completo que estudie los orígenes y el curso de la epidemia, así como sus efectos en la sociedad de mediados del siglo XIX. Y sin discusión posible, el azote de mayores víctimas que registran los rumbos médicos de esta isla. Así que estamos hablando de un fenómeno que todavía a mí me emociona el reconocer que eso es así,
porque quisiera que no fuera así. O sea, el detalle es que no podemos cambiar lo que ya ocurrió. Claro. Así que como cualquier crisis, lo que estamos resaltando es la continuidad de situaciones anormales que ya existían en esa sociedad, que van a dar oportunidad a que sea tan dramático el resultado. Sí. Y también porque al uno estudiar esto, lo que uno termina mirando no solamente es la muerte, sino las condiciones insalubres en que vivía una gran parte de la población, donde se reconoce que los ricos pueden morir. Claro. Pero eso también lo que hace es subrayar el peligro que tenía para ellos vivir cerca de gente pobre, que siempre sufría y que tenía las consecuencias mayores de estas enfermedades. Así que el gobierno español va a estar haciendo todos sus esfuerzos para evitar la llegada del cólera, porque a nosotros nos tocó en el 55, en noviembre del 55, y se desarrolla durante el 56 completo hasta finales del 56. Wow. Pero este es otro de los asuntos que, como usted planteaba en el principio del programa, estamos hablando de una historia social, Claro. no solamente de las cifras de muertos, sino de ese entorno donde vivían estas personas que no tenían de otra para tomar agua que no fuera la que estaba inmediata a ellos, muchas veces contaminada. Bendito. Y que- Así es. Doctora, ¿y cómo llega la epidemia al país y por qué tuvo consecuencias tan graves en pueblos tan encantadores como San Germán y Mayagüez? Bueno, pues vamos a ver precisamente que mientras el azote del cólera estaba por el Caribe desde la década del 30, desde 1830 a 1850 ya había pasado por Santo Domingo en el 33, Wow. por Cuba en 1833, por Santa Lucía en 1853 a 54, ese 1853 a 54 fue en Cuba también, y en Santa Lucía el 34 y el 54 del siglo XIX. Del siglo XIX. Martinica, 1835, y los estoy citando por fecha, que no me gusta mucho estar en cita de fechas exclusivamente, porque la gente tiende a pensar que las historias son fechas. Sí. Y no lo es así. interesante de esto es mirar aquí que es una historia de fechas en el sentido de cuán cercanos estuvimos de haber padecido de esto y qué pasó que aquí no lo hubo. Que en Jamaica estaba en el 50, que en Bahamas estaba en el 52, que en Nevis estaba en el 53, que en Barbados y en Trinidad estaba en el 54. ¿Y ese cólera fue global, doctora? ¿O fue solamente en las Américas? ¿También fue como el COVID que llegó a todo el mundo? Bueno, es que estaba esparcido por toda Europa. Y estamos hablando de siglos antes, no Claro. solamente para nosotros. O sea que había sido terrible para España en varias ocasiones también en el siglo XIX. Así que cuando nos llega a nosotros, estamos mirando los resultados de lo que es un comercio que nos deja también la duda de qué pasó, que no llegaba. Cuando aquí había no solamente un contacto oficial, también había un contacto de contrabando, ¿verdad? Que uno no quiere echarle leña al fuego, pero vivíamos también. Así es. Esa situación donde muchas veces los barcos aquí no llegaban de España, oficiales, así que alguna gente prácticamente se veían obligados a contrabandear. Así Y es. digo obligados porque hasta los curas tienen que conseguir las aceras para poder prender las velas en las iglesias. Que era no como... llegaba el barco español. Era como una cultura de contrabando, ¿verdad? Y esta investigación que muestra que las enfermedades no afectó a todas las personas de la misma manera, que nos revelan la diferencia de clase, raza, condición jurídica sobre quienes estuvieron más expuestos a morir, ¿verdad? Porque si murieron más de 25,000 personas, pues eso es una cifra importante, ¿ah? Exacto. Usted ha dado en otra clave importante, y es que casi toda la isla se va a ver afectado por la epidemia cuando llega. Aproximadamente hay un 31% de la población total del país que fue atacado por la enfermedad. Y cuando uno divide, que yo lo hago en un mapita que dibujé precisamente, y luego se lo di a un amigo que sabía de dibujo para que me ayudara a poderlo incluir en el trabajo,
el cólera fue avanzando desde el extremo oriental hasta la costa norte de Puerto Rico. Sí, es verdad que el único pueblo que no llegó en Puerto Rico fue Morovis. Bendito, no. En Morovis también hubo cólera. De hecho, yo estuve conversando hace un tiempito para otra entrevista en El Nuevo Día que se hablaba sobre esto, que el cólera menos Morovis. El cólera menos Morovis, que eso es un mito. Eso es un mito. Que hay que erradicar, porque decir que fue menos Morovis es perder de vista que 4 personas que murieron de cólera allí eran de Morovis. Fueron 4. Y aunque sea una, ya es suficiente para entender que no puede ser el cólera menos Morovis. Que el cólera menos Morovis tiene que tener otra razón de ser, pero no es. Interesante, doctora. Vamos a seguir con este diálogo tan importante. Saludamos a nuestro querido profesor, el historiador de nuestro país, que está ahora mismo cogiendo su avión para Buenos Aires, Argentina. Che. Así que yo le dije que me trajera una camisa de Messi, por lo menos. Así que lo más seguro lo va a hacer. Así que tenga un buen viaje nuestro querido profesor, historiador de Puerto Rico. Y recuérdese que estamos en este tema tan importante como el cólera en Puerto Rico, impacto de la epidemia de San Germán y Mayagüez. Estamos con la invitada de lujo de la tarde de hoy, la doctora Ramonita Vega Lugo. Vámonos a la segunda pausa y regresamos con este interesante aquí en la Hora de la Historia Viva. Buenas noticias para el sur de Puerto Rico. Ya abrió en Ponce el Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Si usted padece de reflujo, gastritis, úlceras, problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o necesita una evaluación especializada, visite al Dr. Hendrik Pagán Torres, gastroenterólogo, hepatólogo y especialista en trasplante hepático. Con oficinas en la Torre Médica San Lucas, Suite 719 en Ponce, aceptando la mayoría de los planes médicos. Llame hoy mismo para coordinar su cita al 787-651-0111. 651-0111. Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Experiencia, tecnología y compromiso con su salud digestiva y hepática. Porque cuidar su salud no puede esperar. Clínica Veterinaria de Aybonito, el doctor Peter Matina y todo su personal se une a la Hora de la Historia Viva, fomentando la historia de nuestro país. Contamos con atención veterinaria profesional, responsable y con amor. Clínica Veterinaria de Aybonito del doctor Peter Matina está en la calle Julio Cintrón, 109 Aybonito. Para citas, 787-735-5730. 787-735-5730. Clínica Veterinaria de Aybonito. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nutt, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877. 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nutt. Experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Atención residentes de la playa de Ponce. Un nuevo amanecer y el proyecto Raíces Costeras les recuerdan que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento. No espere al último minuto. Revise su plan familiar y asegúrese de contar con agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos. Mantenga lista una mochila de emergencia con documentos importantes y artículos esenciales. Identifique un lugar seguro. Conozca las rutas de desalojo y manténgase informado a través de los medios oficiales de comunicación. Huracanes, terremotos, tsunamis e inundaciones requieren preparación. La preparación salva vidas. Estamos de regreso en la Hora de la Historia Viva por WPAB 550M y ECO 93.1 FM en la zona metro. Bueno, y recuerde que los Leones del Ponce se enfrentan hoy a Aguada y va a ser en el Pachín, y todo usted lo puede escuchar a través de WPAB Radio 550
Y también nos unimos, ¿verdad?, a la gesta del boricua Carlos Beltrán, que entró al Salón de la Fama en Cooperstown. Finalmente recibió ayer el ex jardinero boricua Carlos Beltrán, uno de mis jugadores de pelota favoritos, cuya placa ya adorna el recinto de leyenda de béisbol. Así que todo el grupo de PAB se une y también felicita al gran pelotero boricua Carlos Beltrán. Y uno de los aspectos más dolorosos en el trato desigual a los muertos, mientras algunas personas de sectores acomodados lograban ser enterradas en cementerios, muchos pobres, esclavizados y negros libres terminaban en el cementerio improvisados y fosas comunes, ¿verdad? El libro el cólera en Puerto Rico destaca que los sectores acomodados podían conseguir entierros en cementerios, mientras que numerosos pobres, esclavizados, negros libres eran depositados en fosas comunes y cementerios improvisados. Doctora, ¿qué dice esa práctica funeraria sobre la sociedad en aquel momento? Bueno, lo que pasa es que cuando el cólera empieza a desarrollarse, aparte de la pobreza, ¿verdad?, de lo que ha mencionado usted ahora mismo, de las diferencias sociales, etcétera, la epidemia comienza a desarrollarse y los cementerios en los campos no eran suficientes, así que como había una distancia larga entre esos cementerios y algunas posesiones rurales, en el caso de San Germán, por ejemplo, había sitios donde podían pasar un día entero para atravesar otros territorios de Sabana Grande o de Yauco para llegar al cementerio del pueblo. O sea que si había lluvias y tuvieran que vadear el río, etcétera. O sea que no es lo mismo prepararse para una muerte de alguien y planificar llevarlo a enterrar cuando hay un velorio en la casa. Pero claro, en este caso lo que se estilaba era que había que enterrar en ciertos sitios reservados en los barrios. Pues nos decía el doctor Arana Soto, por ejemplo, que por eso es que derivan en los barrios, no sé si ha escuchado, en Arecibo hay un barrio llamado el barrio de Colérico. Pues, Colérico, no sabía. Hay muchos barrios colerientos en Puerto Rico que son esos nombres conservados por los entierros del cólera, porque eso era como habilitar hospitales, o sea, no había hospitales suficientes, había gente que le incautaban su casa si no lo estaba usando, o un teatro, en Mayagüez ocurrió, de hecho, se hacían hospitales provisionales para poder atender la gente. Y esa prevención en términos de los cementerios era que hubiera sido muy difícil tener enterramientos en un solo cementerio a la vez, porque era el desbarajuste, no daban como por completo el día para estar enterrando muertos. Ángel de Barrios, que es otro historiador, que en una época calculaba la cifra de las defunciones en los barrios, decía que para el tiempo del cólera había una inhumación cada 9 minutos. O sea, esto pues deja ver que por todos lados había entierro y un sentido de terror en los barrios. Pero para la totalidad, esto añade cómo se congrega la gente en una casa donde hay varios enfermos, donde unos están velando y otros están agonizando y otros están sacando cadáveres. O sea que las dificultades, cuando uno mira las fuentes oficiales, donde la Gaceta, que es uno de los periódicos que describe también mucho de lo que está ocurriendo, hay registros día por día de todos los comisarios de barrio sometiendo esa información al ayuntamiento y del ayuntamiento sometiéndolo al gobierno central, y se publicaba en la Gaceta. O sea que uno podía ver la cantidad de personas infectadas, los muertos y finalmente un estado mensual. O sea que los comisarios de barrio, que eran los encargados de llevar a cabo esta totalidad del trabajo estadístico, de enviárselo a las autoridades, algunos fallecían también por el camino. Esto fue una crisis que yo pude documentar, y es parte de lo que el libro mío recoge. Son esas experiencias de vida. ¿De dónde yo las extraigo? ¿De dónde las trae? Las actas del Cabildo tienen una inmensa cantidad de discusión sobre cuáles son los eventos principales, las dificultades que tenían, las respuestas que
en términos de los vecinos que colaboraban para poder hacer cementerios provisionales para enterrar la gente, y cómo todos solicitaban en los barrios establecer cementerios, como le estaba diciendo hace un momento. Pero como se puede entender en la diferencia social de la manera más cruda, es el caso de una persona que muere en el corregimiento. Hubo noticias del entierro, lo que ellos llamaban lugar profano, es decir, que no era donde se supone que enterraran. Exacto. Y habían enterrado a una esclava de una hacienda que se llamaba la Hacienda San José, que la propietaria era María Luisa Belvis. Okay. Y el ayuntamiento estimó que no podían darle permiso para sepultar ningún otro esclavo en la hacienda. Mira para allá. El cementerio que estaba destinado a esos efectos estaba en el barrio de Hormiguero, y que los muertos de la hacienda San José se enterraban allí también. Qué increíble. Pero eso fue la esclava de esa hacienda, Benavento. Sin embargo, a las 5 de la tarde del 17 de agosto de 1856, le dieron sepultura en el cementerio de Hormigueros al cadáver de la dueña de la hacienda, ¿En serio? que se llamaba María Luisa Belvis. María Y Luisa 3 Belvis. médicos certificaron que la señora había fallecido a consecuencia de padecimientos médicos crónicos. Y eso trajo el disgusto de mucha gente, porque sabían Claro. que porque su esclava había muerto de cólera, ella también se había contaminado. Sí. Y eso trajo no solamente el disgusto, sino que de todos era conocido que la causa del cólera había sido evadida de poner en los papeles por efecto de su caudal, porque era el primero en la jurisdicción, y esto no se hubiera sabido por las actas municipales. Esto yo lo supe porque había un copiador de oficios, que no es el oficial, que es el borrador. El borrador, Y en el exacto. borrador habían escrito toda esta. Y de ahí usted atrae la información que no está diciendo. La que no estaba oficialmente. La que no está registrada. oficiada. Asimismo lo evidencio de que la opinión general era que se habían apresurado a enterrarla cuando había expirado mucho más temprano, pero no lo notificaron y no podían aclarar nada. O sea, que cuando lo aclararon ya estaba enterrada. Cuando lo notificaron ya estaba enterrada. Así que la gente sabía que se habían apresurado. Y yo quiero que me hable un poquito de cuál fue el papel del prócer, el doctor Ramón Emeterio Betances y Alacrán en la cólera. Bueno, Betances tiene mucha participación en términos médicos, porque Betances le daba incluso a sus pacientes lo que llamaban eméticos, vomitivos y purgantes, pero también él preparó, de hecho con su experiencia en el cólera en Puerto Rico, preparó años después un trabajo que se llama el trabajo de él fue la presentación completa de cuáles eran las causas del cólera, etcétera, y lo presentó en el 1880 y pico en Francia. Sí, en Francia, pero sí. esto era parte de la experiencia en la que no solamente se destaca Ramón Emeterio Betances, pero sí podemos precisar de que en el caso de Betances, pues la exposición que tiene en Mayagüez lo lleva a que lo consideren el médico de los pobres, de que lo consideren una figura clave, pero no podemos perder de vista de que él no fue el único. No fue el único, o sea, exacto. que Betances, lo que decían las crónicas era que lo habían dejado solo para luchar contra el monstruo, y eso no fue cierto. No es cierto, exacto. O sea, lo que queda evidenciado en mi trabajo precisamente es que hay otras figuras que junto a Betances, de hecho el doctor José Basora, que también era un titular del ayuntamiento en la parte médica, desde el momento de invasión trabajó sin descanso, otro doctor como Claudio Bloch, José María Arroyo, el doctor Juan San Miguel, y eso no desmerece la labor de Betances, al contrario, tenemos que reconocer que el merecido homenaje que tiene Betances es precisamente porque sustenta también en muchos escritos con evidencia fehaciente por demás lo que es todo lo que hizo en términos médicos y al servicio de la gente desvalida. De hecho, hay un folclore que habla
sobre, o sea, lo que se dice, que no aparece escrito tampoco, es que Betances tenía listos sus caballos para ir a atender a los enfermos del cólera en las haciendas de los ricos, que aquellos le pagaban para cuidar que no se enfermaran, pero en el caso de los pobres en el pueblo, Betances le daba la medicina gratis. Tenía listos los caballos para salir hacia el monte, porque aquellos eran los que venían de emergencia pidiendo servicios para sus esclavos. Pero en el caso de la gente que no tenía nada más que vivir a su amparo, Betances los atendía gratuitamente. Y eso pues le ganó el título en Mayagüez, que era el padre de los enfermos y de los pobres. Y de hecho hasta una novela salió. Hasta una novela salió de eso. Inspirada bajo esa figura de Betances, que es el trabajo de Bernard Christensen. El niño azul, porque como la gente colérica se contrae ese color azulado, pues de ahí la del niño azul. Pero la parte sí de Betances y su tratamiento está ampliamente documentada. Qué bueno. No solamente en la historia de la medicina en Puerto Rico, sino que en los aspectos de cómo se entiende el desarrollo de los servicios médicos en ese tiempo. Pues Betances había acabado de llegar recién graduado en el 55. Así que cuando llega el cólera, aplica los tratamientos que se conocían en la medicina europea inmediatamente. Claro, era una medicina más adelantada aún, sin lugar a dudas. Estamos aquí hablando con el cólera en Puerto Rico, impacto de la epidemia de San Germán y Mayagüez, 1856. Busqué el libro que está sumamente interesante por la doctora Ramonita Vega Lugo. Vámonos a una pausa y regresamos a la parte final de la hora de la historia viva. Y antes de irnos, recuerde que en el canal de YouTube usted puede buscar la hora de la historia viva, o puede buscar también el historiador oficial de Puerto Rico, y toda esta información que hemos hecho, los últimos capítulos anteriores, están ahí. Así que seguimos, vámonos a una pausa y regresamos. Clínica Veterinaria de Aybonito, el doctor Peter Matina y todo su personal se une a la hora de la historia viva, fomentando la historia de nuestro país. Contamos con atención veterinaria profesional, responsable y con amor. Clínica Veterinaria de Aybonito del doctor Peter Matina está en la calle Julio Cintrón, 109 Aybonito. Para citas, 787-735-5730. 787-735-5730. Clínica Veterinaria de Aybonito. Cuando la experiencia y el compromiso hacen la diferencia, confía en el bufete legal del licenciado Pedro Rinaldi Nutt, con 32 años de experiencia, brindando representación profesional en casos civiles y criminales, ofreciendo orientación legal con seriedad, dedicación y excelencia. Visítanos en la suite 131 de la Rambla Plaza, 606, Avenida Tito Castro en Ponce. Para consultas, llame al 787-360-5877, 360-5877. Licenciado Pedro Rinaldi Nutt, experiencia, confianza y defensa legal a su servicio. Buenas noticias para el sur de Puerto Rico. Ya abrió en Ponce el Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Si usted padece de reflujo, gastritis, úlceras, problemas del hígado, hepatitis, cirrosis o necesita una evaluación especializada, visite al Dr. Hendrik Pagán Torres, gastroenterólogo, hepatólogo y especialista en trasplante hepático. Con oficinas en la Torre Médica San Lucas, Suite 719 en Ponce, aceptando la mayoría de los planes médicos. Llame hoy mismo para coordinar su cita al 787-651-0111. 651-0111. Gastrohepatology Institute of Puerto Rico. Experiencia, tecnología y compromiso con su salud digestiva y hepática. Porque cuidar su salud no puede esperar. Estamos de regreso en la hora de la historia viva, donde la memoria de Puerto Rico tiene voz. Bueno, seguimos en la parte final de la hora de la historia viva y vamos a recomendar, este último segmento, vamos a recomendar 2 libros. Esta mañana nos visitó directamente desde el área metropolitana la doctora Karen Rivera,
y pueden ver el video, el live streaming en el programa que estamos de esta mañana. Y vamos a recomendar este libro también, que está espectacular. Ya estoy casi por la mitad. Medicina Divina, la sanidad que lleva hasta tu propósito. Y ya la doctora Karen Rivera, que vino del área metro, pues lo llevó también a la librería El Candil en Ponce. Y la doctora, pues es doctora en medicina, actualmente practica como médico en Puerto Rico, es fundadora y doctora de Operación Marcos II, organización sin fines de lucro que provee servicios de salud libre de costo tanto en Puerto Rico como en otros países. Así que busqué también el libro Medicina Divina por la doctora Karen Rivera, y también pues el libro que hemos estado hablando en el programa de hoy se llama Cólera en Puerto Rico, impacto de la epidemia en San Germán y Mayagüez, 1856, de la que estamos hablando, el talento de hoy, la doctora Ramonita Vega Lugo. Es un libro de historia, pero también de salud pública, desigualdad, memoria y dignidad. Su lectura nos recuerda que una epidemia nunca es democrática. Sus efectos dependen de las condiciones de vivienda, alimentación, trabajo, raza, clase social y acceso a la atención médica. ¿Qué encontrará el lector que se acerque por primera vez al libro de cólera, doctora? Bueno, sobre todo las cifras de cada uno de los pueblos, que estaban disponibles algunas y otras pues estaban dispersas en los materiales encontrados en archivos. Así que lo que hizo el gobierno español al finalizar la epidemia fue publicar un censo en la Gaceta, que era el periódico oficial, y de ahí es que sale la cifra esta, que pues a todas luces es impresionante, la de los 25.820 personas muertas en un solo año. Wow, muchísimo. Pero tenemos muchísimos otros elementos para trabajar con cualquiera otro de los pueblos. Lo que pasa es que pues los archivos en Puerto Rico pues representan una lectura con mucha paciencia, porque estamos hablando de material manuscrito. Lo que son publicaciones ya en la Gaceta, pues ya como es una versión impresa, pues es mucho más fácil su lectura, pero el problema es también la dificultad de la conservación de los documentos. Por ejemplo, en los archivos parroquiales, yo pude hacer una muestra nada más de un barrio, el barrio de Sábalos. Sí. Pero en ese barrio de Sábalos yo le pude dar nombre a los muertos de ese barrio, de saber quiénes eran los esclavos. Están publicados en el libro. Sí. Están los nombres de esas personas, están los nombres de los propietarios de las haciendas de caña, de cuál era su producción, de cuáles fueron los muertos por cada lugar en Puerto Rico, publicados en la Gaceta también, en lo que llaman la memoria, en lo que se llamó la memoria del Emery, que era el gobernador, y cómo la cifra puede ser en muchos sentidos, ¿verdad? Limitada, por lo que hablaba hace un momento de cómo los materiales se producen precisamente por el informe de los comisarios, y había evidencia de cómo algunos morían en el tránsito hacia informar a la capital, y en algunos casos los curas pues también ayudaban, le daban los primeros auxilios a la gente, junto al comisario, pues eran la primera fuente de ayuda para los enfermos, pero también en algunos casos fueron afectados y muertos. O sea que sobre ese particular pues hay nombres y datos en mi trabajo. Hay también pues el caso específico de San Germán y Mayagüez, porque tiene esos libros de censos, lo que llaman padrones. Ahí ahí que afectó fuertemente en nuestro país fue Mayagüez y San Germán. Lo que pasa es que los pueblos de mayor cantidad de víctimas fueron Arecibo, Ponce, San Germán y Mayagüez. Pero aunque en Ponce también tiene sus archivos, San Germán y Mayagüez para mí fueron el modelo, precisamente por la situación de la cercanía de Mayagüez y San Germán, pues los archivos se complementaban, porque estamos hablando de que las fronteras entre San Germán y Mayagüez pues son hormigueros prácticamente en la parte baja y en la altura, pero tenemos también que está el caso de los puertos de los barrios de Lajas y de Guánica, o sea que esto se esparce un poquito más allá de San Germán. Recuerda que San Germán era la ciudad que tenía mayor acceso
eso a través no solamente de comunicarse por los montes, sino también a través de los puertos en Lajas y Guánica. Y en el caso de Mayagüez, pues el reconocimiento de que teníamos esos documentos disponibles, aunque en el caso de Mayagüez pues, había un problema de que la información estaba encuadernada y no necesariamente en los años en que transcurrían los eventos. Así que hubo que hacer mucha arqueología para poder fue un montar toda esa información en términos de data, de números, sí, pero se pudo contrastar y pudo también encontrarse, más allá de toda duda, claro, de que ese número de víctimas no solamente es significativo para ver cómo fue la epidemia en Puerto Rico, sino también para la humanidad en general, porque es que sigue siendo una enfermedad terrible, contagiosa, que se contrae cuando entra ese virus, el microbio conocido como el Vibrio cholerae. Así es, doctora, nos quedan 2 minutos, perdona que le interrumpe, sí, porque quería que nos diga qué lección de cólera de 1856 considera más necesaria. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender para Puerto Rico ahora en el siglo XXI de este libro tan espectacular que lo consigue en la librería del Candil, como se llama El cólera en Puerto Rico, impacto de la epidemia de San Germán y Mayagüez, 1856? Adelante. Bueno, en términos de la experiencia, lo que decía hace un momento, que esto recurre en el caso de nosotros, de que es una experiencia que todavía puede ser contagiosa para cualquier pueblo, y que había un terror y un temor por lo que pudiera ocurrir. Sin embargo, cuando terminamos el estudio, también encontramos que se exageraban en algunos casos las cifras de las pérdidas para tratar de conseguir menos pagos en los impuestos de ese año. Y hay muchos detalles que tienen que ver precisamente cómo las múltiples causas que habían aquí para ejercer un control completo estaban en que no había fondos suficientes para prevenir contra higiene, para habilitar hospitales, para adquirir medicamentos, para sostener los cordones sanitarios. Y los españoles querían que le paguen todos esos impuestos también con toda esa crisis, ¿ah? Sí, pero que el problema existencial en términos del terror es que aunque las autoridades de Mayagüez, por ejemplo, trataron de demostrar un estado ruinoso, el gobierno no se lo permite, porque a pesar de todo, ese año resulta que los estados se alegaban que habían estado alterados y que eran comunes las peticiones de prórroga, y que pues le iban a dar mayor peso al retraso de los pagos ellos por un tiempo, pero que a la larga lo que ocurrió fue que no se le eximió a los que solicitaban que les eximieran del pago del subsidio, que era la forma de contribución de ese momento. Exacto. Así que nosotros lo que encontramos y seguimos mirando de ese periodo es cuán inseguras eran las condiciones de vida y de salubridad, y que se veía la imposibilidad del gobierno para poder aplacar o detener el avance, pero el problema esencial era que se desconocía el origen de la enfermedad, de cómo se transmitía, de que así es, sí, no había conocimiento, y está cerca de lo que pasó de lo que pasó con nosotros en el COVID, que todo el mundo no había ningún conocimiento, sin lugar a dudas. Eso nos deja ver el aspecto con el que empezamos esta entrevista, de cuáles son los aspectos de la sociedad y la economía de una época. Claro. O sea que eso cuando se estudia, uno lo que termina viendo son las continuidades, en el sentido más desafortunado. Así es. Y es en el caso de tratar de frenar la enfermedad en aquella época, y en el caso nuestro, pues mirar que esa epidemia nos refleja la necesidad de mejorar las condiciones insalubres, pero también en este sentido, para poder conocer cómo se vivía en este tiempo, vemos que la enfermedad va a tener un terreno fértil precisamente porque los pobres vivían en unas condiciones críticas. Está bien. Y que la medicina... Gracias por estar, está bien interesante, pero ya tenemos que ir al otro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que el libro El cólera en Puerto Rico, impacto de la epidemia en San Germán y Mayagüez, 1856, lo consigues en todas las librerías de Puerto Rico y también por correo. Gracias por estar con nosotros. Que tengan todos buenas tardes. Aquí, WPAB 550 Ponce.